Hola, bienvenido a Economío. Hoy aprenderás sobre los retos financieros de rentabilidad. En el video pasado vimos lo que era el estado de resultados o también estado de ganancias y pérdidas, y antes habíamos visto los ratios de solvencia y liquidez. Esos ratios se calculaban en base al balance general, que también está dentro de este video o este capítulo de videos, ¿no? Del curso de finanzas corporativas. Sin embargo, para los ratios de rentabilidad que vamos a ver hoy, necesitamos la data del estado de resultados. Primero vamos a dar una definición breve, ¿no? ¿Qué cosas son estos ratios? Son herramientas utilizadas para evaluar la eficiencia y capacidad de una empresa para poder generar beneficios o utilidades en relación a los recursos y activos que posee. Estos ratios nos permiten analizar la rentabilidad y el rendimiento económico de una empresa en un determinado tiempo, lo cual es esencial para directivos, inversores, analistas, administrativos y todos los miembros interesados en la empresa, tomando decisiones correctas en base a la información financiera de la misma. El primer ratio que veremos es el margen bruto. ¿Qué cosa es el margen bruto? El porcentaje de ingresos totales por ventas que tiene una compañía en relación a su costos, ¿no? Es decir, incurriendo los costos directos asociados a la producción de estos bienes y servicios que se son o que son vendidos. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fórmula es la que tenemos aquí en pantalla. Utilidad bruta dividido entre ventas totales. La utilidad bruta no es nada más que la diferencia entre el ingreso por ventas menos el costo de esas ventas. Para la empresa Global Conglomerate Corporation que tenemos acá, que es el ejemplo que también usamos en la clase pasada, tenemos ventas por 186.7 millones y el costo de las ventas es de 153.4. Por lo tanto, al restar, tenemos una utilidad bruta de 33.3 millones. Esto está en millones de dólares. Entonces, ya tenemos el dato de lo que es utilidad bruta, ¿no? Utilidad bruta en este caso es de 33.3 millones. Dividido entre las ventas totales. ¿Las ventas totales cuánto es? 186.7. Entonces dividimos. Margen bruto 0.1783, que multiplicado por 100 para que nos den porcentajes es de 17.83%. Por lo tanto, decimos que esta empresa retiene un 17.83% de sus ventas, que representa su utilidad bruta. En otras palabras, de todas las ventas que tuvo por 86.7 millones o por 186.7 millones, solamente el 17.83% es lo que se ha quedado como utilidad bruta. Ahora bien, el margen operativo, que es el segundo ratio que vemos, es muy similar, solamente que acá ya vamos a descontar todos los gastos operativos de la empresa. Si ustedes pueden ver la fórmula, no es nada más que utilidad operativa dividido entre ventas totales. Es similar al margen bruto, solamente que acá ya no es utilidad bruta, sino utilidad operativa entre ventas totales. Pero ¿cómo llegamos a la utilidad operativa? De la utilidad bruta que ya teníamos, restábamos todos los gastos que están acá. Todos estos gastos simplemente lo estamos poniendo como ejemplo. No puede existir en la vida real otras empresas las cuales tengan distintos gastos, que sean otros montos, o pueden haber más gastos o menos gastos dependiendo de cuál sea el rubro de la empresa y cuál sea su administración. Entonces, al restar de la utilidad bruta todos estos gastos nos da una utilidad operativa, que para este caso es de 10.4 millones. Entonces ya con ese dato podemos trabajar. 10.4 millones de utilidad operativa dividido entre las ventas totales, que ya habíamos dicho que era 186.7 millones. El ratio de margen operativo es de 0.557, que multiplicado por 100 para obtener porcentajes nos da 5.57%. Lo que dice es que la empresa retiene un 5.57% de ventas, descontado una vez los costos y gastos, que a la vez este 5.5% representa la utilidad. Esto quiere decir que de los 187.7 millones que tuvo de ventas en el año 2005, solamente un 5.5% o 5.57% se ha convertido en utilidad operativa, que es 10.4 millones. Acá hay que notar algo muy interesante. Si se dan cuenta, nosotros hemos tenido un margen bruto de 17.83%.
Es decir, de las ventas, aproximadamente el 83% se fueron en el costo de ventas. Solamente nos quedó un margen bruto de 17.83. Sin embargo, en el margen operativo, ahora el margen de ganancia solamente es 5.57. Eso quiere decir que ha caído el margen de ganancia en casi 12%. A su vez eso nos está indicando algo. Nos está indicando que el mayor de los gastos, es decir, el mayor de los egresos que ha tenido la empresa, que ha reducido su margen de ganancia, se ha dado en los gastos operativos. Es decir, en estos gastos que voy a resaltar acá. En los gastos de ventas generales y administrativos, en los gastos de investigación y desarrollo y en los gastos de depreciación y amortización. Hasta aquí podemos intuir que estos márgenes nos están dando una idea de para qué sirven, ¿no? Nos están dando a indicar en qué parte de nuestro estado de resultados o en qué parte de nuestra administración de la empresa estamos llevando mayores gastos. Ya hemos determinado que ha sido en los gastos operativos. Finalmente veamos el margen neto. El margen neto lo que nos indica es qué porcentaje de nuestros ingresos por ventas estamos manteniendo como utilidad al final del periodo. La fórmula es utilidad neta dividido entre ventas totales. La utilidad neta, para este caso, es la utilidad que se obtiene al final de todo el ejercicio contable, que para nuestra empresa es de 2 millones, dividido entre ventas totales, que es 186.7 millones, obtenemos un margen neto de 0.10. Multiplicado por 100 nos dan porcentajes 1%. Lo que quiere decir que nuestra empresa, al fin del periodo, de todas sus ventas, solamente un 1% llegaron a convertirse o logran ser equivalentes a lo que hemos obtenido como utilidad neta. Entonces ya hemos visto los tres márgenes, ¿no? Margen bruto, margen operativo y margen neto. Ahora vamos a pasar a otra parte de los ratios de inversión o ratios de rentabilidad en este caso. Vamos a analizar el ROA y el ROE. ¿Qué cosa es el ROA? Es el retorno sobre activos por sus sílabas o signos iniciales, en inglés, Return on Assets. En este caso, como indica su nombre, es un ratio que mide el ratio de rentabilidad que informa sobre cuánto beneficio es capaz de obtener una empresa en relación a los activos que esta empresa posee. Su fórmula para hallarla también muy sencilla. Utilidad neta dividido entre activos totales. Sin embargo, para este caso del ROA tenemos que usar dos estados financieros. Si se dan cuenta, la utilidad neta nosotros la sacamos del estado de resultados, ¿no? El R, estado de resultados. Pero los activos totales no están en los estados de resultados, está en el estado de situación financiera o también llamado estado de balance general. Entonces, utilidad neta del ejercicio, vamos a revisar cuánto era, 2 millones, acá está, ¿no? Lo sombreamos o lo resaltamos de amarillo y lo encerramos en verde, 2 millones. Y los activos totales lo tenemos que sacar del balance general o estado de situación financiera. Total de activos siempre se encuentra al lado izquierdo, en la parte inferior, 177.7 millones para el año 2005. Entonces dividimos 2 entre 177.7 nos da 0.011, lo que en porcentaje sería igual a 1.1%. Esto quiere decir que para el año 2005, para esta empresa Global Conglomerate, de su utilidad es equivalente al 1.1% de sus activos totales. Esto es lo que nos quiere decir, es el retorno que tiene sobre sus activos. Por otra parte, el ROE es el retorno sobre capital o retorno sobre patrimonio. Indica la capacidad que tiene una empresa para generar valor a sus accionistas, especialmente cuando se pone en relación a su coste de capital o también a su patrimonio. Y es uno de los indicadores más importantes y más usados de rentabilidad a nivel mundial. La fórmula también es parecida a la del ROA, simplemente que acá ya no dividimos entre activos totales, sino dividimos entre patrimonio. Entonces, vamos a usar acá la pluma. El ROE sería utilidad neta, que era 2 millones, que ya lo habíamos visto de dónde lo sacábamos, que era del estado de resultados, dividido entre el patrimonio o capital. Este capital lo sacamos del balance general. Aquí en el lado derecho, si se pueden dar cuenta, abajo de lo que dice pasivos de la empresa, tenemos que
tenemos el capital de accionistas de 22.2 millones, o también llamado patrimonio. Entonces dividimos 2 entre 22.2 millones, nos queda un ratio ROE de 0.09, que en porcentaje es 9%. Esto quiere decir que para la empresa Global Conglomerate en el año 2005, su utilidad neta que obtuvo es equivalente al 9% de su patrimonio. Aparte de obtener la rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio, el ROA y el ROE nos sirve para analizar qué tipo de apalancamiento tenemos. Si tenemos apalancamiento positivo, apalancamiento neutro o no apalancamiento, es similar, o finalmente apalancamiento negativo. ¿Cómo lo vemos esto? A través de las siguientes identidades. Si el ROA es menor que el ROE, esto quiere decir que tenemos un apalancamiento positivo. Positivo, correcto, ¿no? Positivo. ¿Y esto por qué se da? Si se dan cuenta, nosotros en nuestra fórmula lo único que cambia es el denominador. Esta parte de acá. En el ROE era dividido entre capital o patrimonio y en el ROA era dividido entre activos totales. Si el número de abajo, es decir, el número del denominador es muy grande, si nosotros dividimos un número entre algo muy grande, cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? En este caso, por ejemplo, era 2 entre activos totales, 177.7, nos da un número 0.011. Sin embargo, ahora, al dividir entre un número más pequeño, que es 22.2 millones, nos da un número mayor. Y esto tiene sentido, ¿no? Ya que si dividimos algo entre algo más pequeño, nos da el resultado no es tan pequeño, es un poco más grande. Acá era 0,011 y acá es 0,9, entonces acá es mayor el ROE. Esto nos quiere decir que, en otras palabras, si el ROA es mayor que el ROE, nos quiere decir que el activo es mayor que el patrimonio. Y esto se cumple, ¿no? Acá activo 177.7, patrimonio o capital, vamos a ponerle mejor una C de capital. Capital es igual a, ¿cuánto? 22.2 millones. Entonces sí se cumple. Entonces si pasa esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a dibujar la identidad contable que vimos en el estado de situación financiera o balance general, que era activo es igual a pasivo más capital. Vamos a usar acá los mismos datos ya que es la situación que tenemos. Activo, ¿cuánto es? 177.7. Vamos a poner el punto 7. Es igual a pasivo, vamos a decir que no lo conocemos, más capital. ¿Capital cuánto es? 22.2. Entonces el pasivo, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser la diferencia, ¿no? Este 22.2 pasa al otro lado restando. Entonces el pasivo nos queda que es igual a 155.5 millones. Esto quiere decir que tenemos un apalancamiento positivo. ¿Qué pasaría en el caso de que el ROA fuese igual al ROE? Vamos a ver un segundo caso, ¿no? En este caso ahora ya tenemos que el ROA es igual que el ROE. Si el ROA es igual que el ROE, lo que quiere decir es que nuestro activo va a ser igual a nuestro patrimonio, obviamente, ¿no? Porque estaríamos dividiendo entre lo mismo para que nos dé el mismo resultado. Entonces, activo tendría que ser sí o sí igual a patrimonio. Si esto pasa, vamos a poner este caso de que el capital en este caso vamos a poner que sigue siendo 22.2, ¿no? Entonces, si el capital es 22.2, esto tenemos que sumarle en el pasivo. Más pasivo. Pero esto va a ser igual al activo. Pero el activo dijimos que en este caso va a ser lo mismo, ¿no? Activo es igual a patrimonio o a capital. Entonces, activo también va a ser 22.2. Entonces, este pasa acá restando, nos queda que el pasivo es igual a 0. Obviamente, no hay pasivo, por lo tanto, no hay apalancamiento. Y la última situación que vamos a ver es una situación hipotética que no se da en la vida real, sin embargo, sería importante analizarlo. Se le conoce como apalancamiento financiero negativo. En este caso, lo que sucedería es que nuestro pasivo está afectando nuestra rentabilidad, ¿no? Este sería el caso de que el ROA
sea mayor que el ROE. Si el ROA es mayor que el ROE, quiere decir que nuestro patrimonio, o también llamado capital, es mayor que nuestro activo. Si pasa esto, vamos a poner el ejemplo. Ahora vamos a poner el ejemplo de que activo sea 20, ya 20 millones. Es igual a pasivo y el capital sigue siendo el mismo, 22.2. Por lo tanto, acá se cumple que el capital es mayor que nuestro activo, porque el capital es 22.2 y el activo es 20. Entonces, ¿el pasivo cuánto tendría que ser? El pasivo tendría que ser negativo, tendría que ser menos 2.2 millones. Eso es algo que no se puede dar en la realidad debido a que nuestro pasivo, es nuestra deuda que nosotros tenemos, no puede ser negativa. Por lo tanto, esto llevaría a un apalancamiento financiero negativo de la empresa y es un caso que sí o sí se tiene que evitar siempre en cualquier desarrollo empresarial. Sin embargo, los casos que sí se pueden dar es el ROA igual a ROE y ROA menor que ROE. El que más se da o el que se da en la mayoría de los casos es el primer caso, ROA menor que ROE. Entonces hasta aquí hemos visto todos los ratios de rentabilidad, los más importantes para este caso. Y siempre recalcar lo siguiente, en todos estos casos se espera que estos porcentajes que se han calculado acá sean elevados, ya que en el caso de los márgenes, mientras el margen de ganancia sea más elevado, quiere decir que hemos tenido mayores ganancias. Igual en el ROE, si el ROA o el ROE son elevados, quiere decir que estamos teniendo utilidades elevadas en base a nuestro patrimonio o en base a nuestro capital. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado el contenido y en el próximo video ya estaremos viendo el valor del dinero en el tiempo, ya que estaríamos viendo las tasas de interés, simple, compuesto y flujos de efectivo. Y así sumando cada tema para poder ampliar nuestro conocimiento en las finanzas corporativas. Espero que les haya gustado el contenido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.